días, queridos hermanos, y todo aquel que está siguiendo estas transmisiones. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de estos mensajes que transmitimos cada día con la única intención y el deseo en nuestro corazón que la palabra de Dios sea conocida por todos. Por eso exhortamos a los hermanos que ya son salvos, que conocen a Cristo, que compartan estas enseñanzas con aquellas personas que ustedes saben que no siguen la palabra de Dios, por lo tanto no conocen a Cristo y como consecuencia no son salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos sean salvos. Por eso mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Lamentablemente, muchos no conocen esto porque no conocen la palabra de Dios y le han mal enseñado desde niños a través de costumbres y tradiciones que podemos ver en nuestros países, nuestros pueblos, que practican mucha gente. Pero esos son solo costumbres y tradiciones. Y Cristo mismo, en Marcos 7, por ejemplo, les recomiendo que lo lean para ver sobre eso, criticó duramente, cuestionó duramente el hecho de que religiosos seguían tradiciones y no la palabra de Dios. Pero en ese no es el tema. Vamos a seguir hablando sobre la iglesia de Corinto, en la cual había pecados, en la cual hubo divisiones, hubo contiendas en su momento, debido a que a pesar de tener dones espirituales, no los estaban usando para edificar a la iglesia, sino como poder. Y estaban cayendo en muchos pecados. Y aquí en el capítulo 3, que ya vimos la primera parte, donde algunos iban tras un predicador u otro, Pablo, Apolos, Cefas, y Pablo les escribe duramente para que entiendan que no hay que seguir al predicador, hay que seguir a la palabra de Dios, no hay que seguir al mensajero, sino al mensaje. Y no debe ser cuestión de divisiones en la iglesia por un predicador o por otro. Lo importante es seguir a Cristo, lo importante es el mensaje de Cristo y no el mensajero. Y aquí en 1 Corintios capítulo 3 podemos ver estos pasajes que hablan sobre la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Hoy vamos a ver los versículos del 12 al 20, del 12 al 17, del 12 al 17, la primera a los Corintios, y vamos a hacer unos comentarios que vamos a compartir con ustedes. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 12 al 17, dice lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué interesante pasaje este. La iglesia debe ser edificada sobre el fundamento que es Cristo. No se edifica sobre alguna persona o principio. Y esto era lo que estaban haciendo por error los hermanos de la iglesia de Corinto. Estaban haciéndolos o siguiendo a los predicadores. Y por eso había división en la iglesia. En los primeros versículos vemos que unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, que simplemente eran los predicadores, los ministros, los mensajeros. La iglesia debe estar unida por Cristo.
que es la cabeza de la iglesia. Y nos debe interesar no el predicador, hay que respetarlo, pero nos debe interesar el mensaje que Dios manda a través del predicador. Así que no dividamos a la iglesia porque nos gusta un predicador u otro. Eso pasaba en Corinto y esto está escrito aquí para que tomemos ejemplo. Cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, no más nada. El Señor un día evaluará la contribución de cada uno en la vida de la iglesia. El mismo Señor va a evaluar. Y un día, al final, revelará la sinceridad de la obra de cada miembro de la iglesia. No es el hombre, es el mismo Señor el que va a evaluar sus obras. Dios determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones dadas por Jesús según la palabra de Dios. El buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel o inferior será descartado. Asegúrese de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Asegúrese de utilizar buenos materiales para edificar a la iglesia, porque sus obras van a ser probadas. Así que aquí tenemos un pasaje donde nos revela claramente que el trabajo que estamos haciendo en nuestra vida como cristianos va a ser evaluado y va a ser el mismo Señor el que va a determinar si el trabajo es bueno o no. El creyente cuyas obras no sean buenas, que no hizo buenas obras sobre el fundamento que es Cristo, él es salvo porque creyó en Cristo, aceptó a Cristo como Salvador personal. La salvación no se pierde, pero sus logros se perderán. No habrá recompensas. Será aquel que construye con hojarasca, heno, madera. Dice aquí el pasaje que se quemarán. No habrá recompensa. Asegúrese de construir bien en el edificio. Asegúrese de que está construyendo sobre el fundamento que es Cristo, que las obras que usted está haciendo son las obras que Cristo quiere que haga. Este pasaje es interesante porque nos pone a meditar en lo que estamos haciendo. ¿Cómo está construyendo usted en la iglesia? ¿Está edificando su iglesia o usted está haciendo malas obras que destruyen a la iglesia? ¿Está usted edificando a los hermanos más débiles en la fe o está usted criticando, murmurando, siendo piedra de tropiezo para otro hermano en la iglesia? Recuerde, sus obras serán probadas. No se quedarán allí y no es el hombre que las probará, será el mismo Señor. Mire cada uno cómo edifica sobre el fundamento que es Cristo. Porque las malas obras, el fuego las probará y se quemarán. Mire cómo está edificando. Asegúrese que su contribución al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la que Dios quiere, no la que usted quiere. No se mida por lo que usted quiere, mida por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios que debemos hacer como iglesia? Capítulo 3, versículos 16 al 17, miren lo que nos dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando una persona cree y acepta a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Y desde ese momento, el cuerpo del creyente se constituye en la residencia permanente del Espíritu Santo de Dios. El cuerpo entonces de cada creyente es templo del Espíritu Santo.
La iglesia es templo de Dios. Por lo tanto, mi hermano, la iglesia no debe ser estropeada, no debe ser arruinada por divisiones, controversias o pecados. Dice aquí, versículo 17, porque el templo santo es. Tenga cuidado cómo usted se porta en la iglesia, cómo está contribuyendo a la iglesia, a la edificación de la iglesia, porque es templo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice primero a los Corintios, 6:19. Primero a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo, le aceptamos como Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Como muchos dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. No, el cuerpo del creyente es la residencia del Espíritu Santo. Como nuestro cuerpo pertenece a Cristo, usted debe cuidar esa residencia del Espíritu Santo. No debe hacer cosas impuras que afecten el templo del Espíritu Santo, porque no es de usted. No haga cosas que afecten o dañen el templo del Espíritu Santo. Recuerde, su cuerpo, hermano creyente, su cuerpo es residencia del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto no es suyo. Cuídelo, sí. No haga cosas que le afecten. Por ahí dicen que fumar o tomar, no dice en la Biblia que es malo. Sí es malo porque daña el templo de Dios. No se puede hacer eso. Cuide su cuerpo que es del Espíritu Santo, y no haga cosas indebidas, no haga cosas impuras, porque ese cuerpo no es suyo. Es la residencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Le dejo con esta exhortación. Cuide el templo del Espíritu Santo. Mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo. Mire su contribución en la iglesia, que es el templo de Dios. Que el Señor le bendiga.